estamos algunos en casita, tal vez otros en oficina, así que estamos tratando de hacer esto lo más bien posible y esperando pues que haya una buena comunicación y retroalimentación para este tema. Bueno, arrancamos hablando de este tema importante, formulación de planes de contingencia. Como decíamos en la introducción de este webinar, estamos en una situación de crisis económica, de salud en todo el mundo. Estamos ante una situación donde todavía no somos conscientes de el final que vamos a tener de esta crisis. Por eso es importante un plan de contingencia. Entonces, ¿por qué un plan de contingencia? Lo que queremos es generar estrategias, acciones, procedimientos que nos ayuden a detener un posible riesgo que vaya a terminar con una situación difícil en las instituciones microfinancieras. Voy a iniciar contándoles un poquito. Allá por el año 2000, estaba en una institución financiera. Ustedes recuerdan que vino el famoso riesgo informático denominado el Y2K. Estaba en la unidad de planificación y la superintendencia le hizo un requerimiento a esta financiera donde yo laboraba y le pidió elaborar un plan de contingencia porque no sabíamos que el último día, ¿verdad? En diciembre, 31 de diciembre, íbamos a pasar al año 2000. Posiblemente los sistemas se iban a congelar y no iban a poder procesar nada. El famoso riesgo informática Y2K, el cambio del año, del milenio, de la forma en que las fechas se iban a manejar. Recuerdo entonces que elaboramos un plan de contingencia donde tuvimos que elaborar estrategias, acciones y procedimientos para el área de préstamos, para el área de tesorería, para otras áreas administrativas y principalmente para el área informática. Tuvimos que enviar a la superintendencia en esa ocasión un plan de contingencia de aproximadamente 600 páginas, donde había una cantidad de procedimientos. Pero les cuento esto porque al final un plan de contingencia es eso, un conjunto de estrategias, acciones y procedimientos que tenemos que desarrollar. Entonces, para empezar este tema, quiero contarles que vamos a hablar un poco sobre la vulnerabilidad de las instituciones microfinancieras. Vamos a analizar un poco la crisis del 2009, qué experiencias tuvimos. La vamos a comparar con el COVID-19, qué esperamos. Vamos a analizar si hay recursos financieros ante esta crisis. ¿Qué están diciendo los organismos internacionales, inclusive nuestro gobierno, respecto a la reactivación de la economía? Vamos a ver entonces el proceso para formular un plan de contingencia que iniciamos con la evaluación. Vamos a ver algunos escenarios de riesgo de liquidez. Aquí vamos a aprender un escenario sencillo, básico y práctico para ver si estas instituciones financieras y nuestras instituciones financieras en nuestro país pueden tener este riesgo de liquidez. Luego vamos a hablar del proceso de planificación. Una forma sencilla de generar estrategias. Hay que hacer estrategias. No es que vamos a elaborar un plan estratégico otra vez, sino estrategias contingenciales. Luego vamos a ver algunas acciones de contingencia recomendadas de mi propia experiencia y otras que he recopilado de un análisis de información que he elaborado. Finalmente, la viabilidad y la ejecución. ¿Cómo ponemos en marcha un plan de contingencia para poder soportar la crisis que va a generar el COVID-19? Así que arranquemos leyendo un poquito el objetivo de este webinar. ¿Qué queremos? No es que le vamos a solucionar todos los problemas a las instituciones microfinancieras, pero sí queremos brindarle una guía general para la formulación de un plan de contingencia partiendo de la evaluación de la situación actual. Tenemos que ver dónde estamos, ¿sí? Tenemos que ver para atrás, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Partiendo de esa evaluación, queremos generar esa contingencia principalmente para darle continuidad al negocio de las microfinanzas. Estamos en un riesgo latente. Hoy es el día donde todos los planes contingenciales, principalmente de liquidez, tienen que ponerse en marcha. Ese es el objetivo de este webinar, despertar esas iniciativas en ustedes. Entonces, hablemos del primer tema, la vulnerabilidad de las instituciones
microfinancieras. Por ahí una calificadora de riesgo internacional mencionaba que posiblemente las instituciones microfinancieras están un poco más preparadas que la crisis anterior, 2008-2009. Hace 12 años, cuando tuvimos la crisis 2008-2009, iniciada en Estados Unidos, las instituciones microfinancieras tenían un nivel de riesgo. Después de 12 años, ahora las instituciones microfinancieras tienen otro nivel de riesgo. Posiblemente están mejor preparadas. Hay, por ejemplo, ONGs que se han convertido en SACs, en sociedades de ahorro y crédito. Hay instituciones microfinancieras que han adoptado normativas de autorregulación de la superintendencia. Hay otras entidades que han trabajado muy bien el tema de la mora, el tema de las reservas por la cartera en riesgo. Entonces, decían estos analistas económicos internacionales que posiblemente las instituciones financieras y microfinancieras estemos mejor preparadas ante esta crisis. Más adelante vamos a analizar cuál es la magnitud. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Sí? Si estamos preparados o no, y si somos vulnerables, ¿qué significa eso? Vulnerabilidad es precisamente la incapacidad de resistir cuando se presenta un fenómeno amenazante. ¿Qué tan capacitados estamos en las instituciones microfinancieras para resistir todo el problema que se nos viene? Que no es exactamente hoy, ¿verdad? Con la cuarentena, con el confinamiento, sino lo que viene después de esto. La vulnerabilidad es la incapacidad para responder después de que ha ocurrido un desastre. ¿Qué tan preparados estamos para tomar decisiones, para soportar la crisis que viene? Entonces, analicemos un poquito cuáles podrían ser los temas de la vulnerabilidad que tenemos en instituciones microfinancieras, tanto en El Salvador como en otros países. Guatemala, sabemos que tenemos gente conectada de Guatemala. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Primero, una de las vulnerabilidades de las microfinancieras viene heredado por el mismo sector que atendemos de alto riesgo. Sí, tenemos entidades microfinancieras que están enfocados a la subsistencia, grupos solidarios, bancos comunales, otras entidades microfinancieras que están enfocadas a microempresas de acumulación, crédito individual, otras instituciones microfinancieras que están enfocadas al crédito de consumo, orden de descuento y sin orden de descuento. Ese mercado que nosotros atendemos ya es vulnerable. Es decir, que la microempresa en este momento de cuarentena ha sido altamente vulnerable. Y esa es la que posiblemente nos va a afectar por el hecho de que ya estamos atendiendo un mercado que por sí es vulnerable. Ahora, hay instituciones microfinancieras que el 70% de su cartera es consumo con orden de descuento y de gobierno. Posiblemente en marzo, en abril, no van a tener mayor impacto, están entrando, especialmente esa cartera de gobierno, están entrando esas carteras de descuento. El 30% es cartera de empresa, microempresa, esa no pagó. Se han reestructurado los planes, algunos inclusive han aplicado algunas cuotas que tenían adelantado. En marzo, algunas instituciones no han sentido mayor efecto. A lo mejor lo van a sentir ahora en abril por esa parte de la microempresa que es pequeña como parte del pastel de la cartera que tienen en la microfinanciera. Ahora, el problema es con la microfinanciera que el 70-80%, inclusive puede ser más del 90% es microempresa o pequeña empresa. Entonces, cambia. Ahí hay una vulnerabilidad que vamos a heredar a raíz del mercado que estamos atendiendo. Otra situación que nos pone en vulnerabilidad es el bajo nivel en la gestión integral de los riesgos. Es decir, que algunos tienen áreas de riesgo, están velando por riesgo operativo, ya se tiene un manual de liquidez, un plan de contingencia de liquidez, están evaluando el riesgo de liquidez, hay un riesgo de fondeo, por ejemplo, y otros riesgos heredados de los procesos. Pero hay otra serie de instituciones o varias instituciones microfinancieras que aún no tienen enfocados esos procesos de gestión integral de riesgos. Entonces, nos pone en una vulnerabilidad. Por ejemplo, hay entidades que están aplicando muy bien los principios de Basilea, ¿verdad? De requerimiento de capitales y están gestionando los riesgos adecuadamente. Eso nos pone
en vulnerabilidad. Yo tuve la oportunidad de hacer un plan estratégico para una institución de Guatemala y cuando estábamos analizando todo el tema de las estrategias, el gerente de riesgo dijo, bueno, esta entidad cada 5 años tiene una pérdida de $2 millones. La primera vez que perdimos $2 millones fue por una situación interna. La otra vez que perdimos $2 millones fue por una situación natural, un desastre. Entonces, cada 5, 6, 7 años, esta institución tiene que reservar, adicional a cualquier reserva, $2 millones. Y ese gestor de riesgo, ese director de riesgo, impulsó la creación de una reserva adicional de $2 millones porque cada 5, cada 6, cada 7 años, esa institución tenía un impacto de ese tipo. Entonces, estas instituciones están más preparadas para aguantar la crisis del COVID-19. Si no hacemos ese tipo de gestiones, esas evaluaciones de riesgo, entonces estamos más vulnerables. Otra situación que nos pone en vulnerabilidad es la competencia desleal. Realmente en las microfinanzas no hemos llegado, y ese es otro tema que vamos a tocar aquí, no hemos llegado a tener una adecuada solidaridad, ¿sí? Dentro de los mismos gremios, a veces tenemos temor de compartirnos información. Muchas veces no queremos compartirnos estrategias. En los mercados, fuera, donde estamos trabajando con los clientes, podemos llegar a tener una competencia desleal. Y eso implica que algunos van a subir tasas, otros posiblemente queremos los clientes que tienen incompetencia, etcétera, y eso nos pone en vulnerabilidad. Otro elemento que nos pone en vulnerabilidad es el bajo nivel de reservas que podemos tener por la cartera en riesgo. ¿Qué implica esto? Que algunos que están aplicando normativas de la superintendencia o de los reguladores ya están aplicando o teniendo reservas adecuadas en relación al deterioro de la cartera, pero otros no. Por ejemplo, hemos llegado a entidades donde la aplicación de la reserva es por una normativa interna. Al hacerlo con los estándares de la superintendencia, entonces la reserva baja. Una reserva que reflejaba un 80%, de repente se vuelve un 40%. Entonces, este tipo de práctica también nos pone en vulnerabilidad. Realmente no tenemos reservas adecuadas para poder soportar una crisis. Es decir, que viene de la forma en que estamos trabajando algunos procesos. Otra cuestión que nos pone en vulnerabilidad es la poca solidaridad para incidencia nacional, ¿sí? En estos momentos, y cuando ya pase la cuarentena y el confinamiento, vamos a ver si realmente el gobierno nos va a apoyar como microfinanciero. ¿Cuáles son las estrategias de recuperación económica del gobierno? ¿Dónde quedan las instituciones microfinancieras? Analistas internacionales decían, el problema de las microfinancieras radica en que los gobiernos están tomando decisiones, están implementando estrategias, hay que ampliar el pago a los microempresarios, hay que ayudarles, hay que apoyarles, y entonces las entidades financieras están aportando liquidez, están aportando parte de poder reestructurar su cartera para que los microempresarios y los clientes puedan funcionar y puedan salir adelante. Pero los gobiernos muchas veces no están pensando cómo se van a recuperar estas microfinancieras. ¿Cuál es la magnitud del daño y el impacto que estas decisiones políticas van a generar en las microfinancieras? Y muchas de las personas que están trabajando en las direcciones políticas no tienen el alcance de la importancia de las microfinanzas para poder paliar la pobreza. Entonces, necesitamos incidencia nacional. Necesitamos que no solamente un gremio, por decir algo, es que este gremio es grande, que vayan ellos. Muchas veces nos tenemos que apegar a otras asociaciones de banca comercial, ¿verdad? Que no tienen intereses específicos con las microfinancieras. Entonces, esa capacidad de solidaridad entre nosotros mismos nos puede poner en vulnerabilidad a la hora de incidir. Otra situación que también nos afecta es el modelo de negocio poco enfocado al sector. Cuando hablamos modelo de negocio, hablamos principalmente de metodologías, ¿sí? No todas las instituciones microfinancieras estamos especializados. Tenemos buenas carteras de microempresa, tenemos buen nivel, volumen de cartera de consumo, de vivienda, agrícola, y muchas veces no hemos especializado nuestras metodologías. Eso quiere decir que tenemos que mejorar, ¿verdad? Una metodología especializada
para crédito de subsistencia, microempresa de subsistencia, una metodología especializada para la microempresa de acumulación, una metodología especializada para la pequeña, una metodología especializada para consumo, una metodología especializada para el crédito de vivienda, de agrícola, etc. Esto nos va a ayudar a ser menos vulnerables, pero muchas veces estamos trabajando todavía en los avances de esas metodologías. Otra cosa es la organización, ¿sí? Como entidades microfinancieras tenemos que tener una gerencia de negocios bien estipulada, con toda su asistencia, coordinando sus agencias. Tenemos que tener una gerencia financiera bien organizada, tenemos que tener áreas de informática, áreas organizacionales de apoyo en el área administrativa, etcétera. Pero muchas veces adolecemos de una adecuada organización. Eso nos pone en vulnerabilidad. Otra situación que nos pone en vulnerabilidad es el recurso humano, y esto es algo que todos lo sabemos. Se nos va un ejecutivo de crédito, un asesor de crédito, y nos llevamos 6 meses en reponerlo. Y después de 6 meses lo ponemos a prueba, o sea que nos llevamos 1 año en reponer personal de negocios. Tenemos un problema grave en recursos humanos, especialmente para el área de negocios. Otra cosa importante que nos pone en vulnerabilidad es la estrategia institucional. No todas las instituciones microfinancieras tienen un verdadero plan estratégico enfocado, ¿sí? Actualizado, elaborado para ello. Entonces, estas situaciones nos ponen en vulnerabilidad. Hemos dejado un espacio para, al final de la conferencia, para preguntas y respuestas. Me gustaría que vayan allí anotando algunas dudas que tengan y luego pues las vamos a solventar. Entonces, hablando de este tema de la vulnerabilidad, nos pone en desventaja ante la crisis. Ahora, para avanzar, necesitamos analizar un poquito cuál ha sido la experiencia que tuvimos en el 2009 versus ahora COVID-19. Recuerdan ustedes que la crisis del 2008-2009 inició en Estados Unidos por los famosos créditos subprime. Los créditos subprime prácticamente son créditos hipotecarios subevaluados. Aquellos activos hipotecados que a lo mejor tenían un valor a la hora de recuperarse, no tenían el valor especificado en las carteras de las instituciones. Y ahí se creó un problema de liquidez. Muchas instituciones financieras en Estados Unidos quebraron, la bolsa de valores se vino abajo, hubieron incumplimiento de pagos, carteras vencidas, carencia de fondos de liquidez y problemas de los bancos, y eso nos llevó a un ciclo de crisis económica. La famosa inestabilidad financiera, ¿sí? No hay dinero, no hay fondos. Recuerdo que aquí en nuestro país lo que sucedió es que los bancos no querían colocar crédito debido a que querían reservar, porque posiblemente percibían una crisis. No querían colocar crédito. Venía una crisis. Entonces, si no hay dinero para colocar crédito, no hay dinero para invertir, las utilidades se caen de las empresas. Hay una especulación financiera y productiva. No queremos invertir. Vienen problemas. Si las empresas tenían proyectos, ya no los quieren desarrollar. Entonces viene un desequilibrio económico, ¿verdad? No hay productividad, no hay inversión y nos lleva a las restricciones de la moneda, ¿verdad? Y los gobiernos a endeudarse más e incrementar su riesgo soberano. Esto nos lleva a una insuficiencia económica, no hay dinero, no hay inversión y otra vez a la inestabilidad financiera. Un ciclo de crisis que nos puede afectar. Eso fue lo que sucedió en el 2008, una situación mundial que llegó a afectar varios países como España, Grecia, Portugal, etcétera, Estados Unidos. Ahora, si tratamos de comparar un poquito los factores de la crisis 2008 con la tenemos ahorita el COVID-19, vamos a analizar estos factores. Número uno, el origen. En la crisis 2008-2009, Estados Unidos, ahora pues China. Factores de origen. Crisis 2008-2009, créditos subprime. Crisis COVID-19, el virus. Magnitud para ambas mundiales. Países afectados económicamente allá en el 2008-2009, España, Islandia, Irlanda, Grecia, Portugal, Austria, Hungría, etc.
En el COVID-19 todavía no conocemos con exactitud cuáles son los países más afectados económicamente, hablando en tema de economía. Los sectores más afectados en el 2008-2009, manufactura, construcción, comercio, transporte, minería, 16 millones de empleos perdidos. Por ahí hay un anuncio de BBC Mundo que dice que a lo mejor en este confinamiento vamos a perder alrededor de 190 millones de empleos. Es decir, el hecho de que la gente no esté trabajando, a algunos se les está pagando menos, otros que a lo mejor se les ha mandado de vacaciones sin sueldo, etcétera. Solo ahí se van a perder más empleos que la misma crisis del 2008-2009. Ahora viene lo importante. ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto en Latinoamérica por la crisis 2008-2009 fue una disminución en la productividad, en el PIB, ¿verdad?, de Latinoamérica de menos 1.9%. De acuerdo a la CEPAL, esta crisis nos podría llevar a la región latinoamericana a decrecer menos 5.3. Es decir, que la crisis de COVID-19 puede ser 3, 4 veces más grave que la crisis 2008-2009. Entonces, es importante que analicemos como instituciones microfinancieras y nos preparemos desde ya ante ese impacto. Ahora, en esta ponencia hemos querido incluir este análisis. Hay recursos financieros ante la crisis COVID-19 y realmente hay cooperantes internacionales, entidades internacionales que lo están diciendo que lo hay. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora, ha mencionado que tiene $1 billón al servicio de 189 países, el cuádruple de lo que tenía cuando estalló la crisis mundial del 2008-2009. El Fondo Monetario Internacional está diciendo que tiene 4 veces el recurso para poder apoyar a los países. ¿Qué dice el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo? Dice en uno de sus anuncios que tiene 500 millones para inversiones de salud y para proveer acceso de crédito a corto plazo para MIPE a través de instituciones financieras. 500 millones. El BESIE ha declarado que apoyará al sector financiero con un monto de 350 millones. El enfoque principal será el apoyo de las MIPYMES. Hay recursos financieros afuera. Y de todos conocido, lo que se acaba de autorizar, que viene el proceso de hacerlo realidad, de los 1.000 millones en El Salvador para reactivar las empresas, de lo cual ustedes ya es de su conocimiento, 140 millones para un programa de subsidios para empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas, 360 millones para un programa de otorgamiento de créditos de línea de capital de trabajo de empresas, 100 millones para un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, 400 millones para reforzar el presupuesto general de la nación. Lo que se ha dicho en las noticias es que estos 100 millones van a ser manejados por CONAMIP. O sea, oferta de liquidez, de dinero para las instituciones microfinancieras hay. Pero bien, dentro del proceso de la formulación del plan de contingencia vamos a analizar cuál es la situación actual. ¿Cuál podría ser la situación actual de riesgo de liquidez que puede tener una institución microfinanciera ante esta crisis de COVID-19? Bueno, dinero posiblemente hay, ¿sí? Ahora, existe el proceso para que esto se haga realidad. Posiblemente 3 meses, 6 meses, para que ese dinero que se está disponiendo pueda llegar a las instituciones microfinancieras. Ahora, evaluemos. Para formular un plan de contingencia, primero tenemos que hacer una evaluación. Y dentro de la evaluación hay que analizar los riesgos de liquidez. ¿Cuál es el riesgo de liquidez? Dentro de los manuales de liquidez están los indicadores de alerta temprana. Vamos a revisar indicadores de alerta temprana de riesgo de liquidez. En el ámbito de los mercados financieros nacionales e internacionales existen estos indicadores de alerta temprana. Número 1. Caída de las carteras de depósito de instituciones financieras nacionales e internacionales. En esta crisis COVID-19, lo que se va a poner difícil es captar ahorros, ¿sí?
Tengo conocimiento de instituciones microfinancieras de El Salvador que tienen temor de decirle al cliente, mire, asociado, se le venció su depósito, lo vamos a renovar. Porque el ejecutivo de captación ni siquiera le ha dicho, lo vamos a renovar, cuando el cliente ya le dijo, no me acordaba que tenía esos centavitos, los voy a retirar. ¿Sí? En esta crisis va a ser difícil la captación. Número 2, otro indicador de alerta, aumento de la tasa pasiva en relación al benchmarking. Cuando evaluamos cómo está la tasa pasiva en el mercado, esta va a empezar a aumentar. ¿Sí? Todo el mundo quiere captar porque no hay dinero suficiente. Entonces, indicadores de alerta temprana. Otro es el problema de la renovación de las fuentes de fondos y los mismos depósitos, lo que le estoy contando. Tenemos temor de decirle a la gente, aquí tiene su depósito, ya se le venció, porque la gente dice, lo mejor lo voy a retirar, fíjese, o mejor denme una tasa, y empieza a pedir tasas más altas y que no le podemos dar, y entonces la persona se lleva su depósito. Ahora, con la fuente de fondos estamos negociando el famoso descalce. Ahora le hemos dado a los clientes una ampliación de plazo. Estamos buscando con la fuente de fondo ampliar plazo, pero al mismo tiempo queremos más dinero con la fuente de fondo. Entonces, se va a volver difícil estarle pidiendo a ellos también reestructurar nuestra deuda con segundo piso, con banca de segundo piso, y luego solicitar los nuevos financiamientos. Ok, otro indicador de alerta temprana, acortamiento de los plazos de financiamiento interbancario. Ok, el segundo piso nos va a decir, aquí tengo dinero, pero antes te lo daba a 5 años, hoy te lo voy a dar a 3. Antes te lo daba a 3, hoy te lo voy a dar a 2 años. Antes te lo daba a 2 años, hoy te lo voy a dar a 1 año. Indicadores de alerta temprana. Otro indicador de alerta temprana en riesgo de liquidez, el aumento de la dependencia del Banco Central, que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que tiene dinero principalmente para apoyar los bancos centrales de los países. Los bancos centrales de los países están fortaleciendo por si hay necesidad de inyectar liquidez a algunas entidades financieras. Entonces, aumento de la dependencia del Banco Central. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Bajando la reserva de liquidez, los indicadores de reserva de liquidez, para que las entidades tengan dinero en circulación y para operar. Otros indicadores de alerta temprana en una crisis de liquidez tenemos en el ámbito del mercado microfinanciero al que pertenece la institución, de acuerdo a su gremio, de acuerdo al sector o al tipo de forma que opera la institución microfinanciera. Entonces tenemos que las perspectivas de reducción de ranking de las instituciones microfinancieras están en deterioro. Si teníamos un ranking, entidades bien calificadas por sus indicadores de mora, por sus indicadores de crecimiento, ahora prácticamente se están deteriorando. O sea, nuestro grupo, ¿verdad? Nuestro gremio donde pertenecemos, hay entidades que sus indicadores se están deteriorando. Y aquellas entidades que llevan un ranking, ¿cuál es la primera entidad, la mejor entidad? Ahora la que tenía el primer ranking en ese grupo de entidades viene bajando. Allá por el mes de marzo ya no era la primera, era la segunda. La que estaba en segundo posición de ranking ahora está en la 10ª. Vienen bajando los rankings de las entidades en el grupo. Es un indicador de alerta temprana de un problema de liquidez. Otro es incremento significativo de los indicadores de mora. Tal vez en este momento no podemos evaluar cómo está nuestro indicador de mora. La situación va a ser después de la cuarentena, cuando realmente necesitamos recuperar ese crédito. Le hemos dado una reestructura de 3 meses, un periodo de gracia de 3 meses. Nuestro cliente va a poder pagar después, 3, 4 meses, después de esta cuarentena, 1 mes o 2 meses después de esta cuarentena, nuestro microempresario, nuestro cliente empleado va a podernos pagar. Entonces ahí hay que evaluar. Otra situación es el aumento de tasas pasivas, que ya lo hemos tocado. Es un indicador dentro de nuestro gremio que puede estar pasando. Otra situación, indicador de alerta temprana en el interno de las instituciones, mayores salidas de fondos. Y no es que estemos gastando más, sino que estamos ingresando menos y estamos gastando más. Y eso tenemos que evaluarlo. Otra cosa es desvío de los presupuestos y planes financieros. Señores, definitivamente el plan financiero que elaboramos allá en diciembre de 2019 ya no va a aplicar para este año 2020. Tenemos que hacer otro plan financiero. Vamos a desviar nuestro presupuesto. Ya no podemos controlar el presupuesto formulado al inicio de este año. Otra cosa, superación de los límites internos de los indicadores. Aquellos que llevan indicadores de coeficiente de liquidez, indicadores de reserva de liquidez,
indicadores de calces, que hacen herramientas para estrés, de liquidez, etcétera, estamos viendo que los indicadores que nos habíamos trazado prácticamente los estamos dejando de lejos y nos estamos deteriorando. Entonces, señores, aquí les presentamos un escenario bastante básico, ¿sí? Hay diferentes herramientas que nosotros podemos hacer para hacer escenarios. Estamos en la parte de la evaluación, la formulación del plan contingencial inicia con la evaluación. Y esa evaluación se hace principalmente con evaluar escenarios de riesgos. Y dentro de estos escenarios de riesgos está la evaluación de la liquidez. Aquí les hacemos un escenario de un flujo de efectivo. Esta es una cooperativa de ahorro y crédito X. Son datos reales de una cooperativa X de hace 3 años. Entonces tenemos por acá un flujo de efectivo. Si ustedes lo pueden evaluar, este es un flujo de efectivo de 12 meses. ¿Sí? Aquí están los ingresos de efectivo. Y aquí están los egresos de efectivo. Un escenario sencillo, que luego de hacer este escenario, de tenerlo listo, posiblemente nos puede llevar a construir nuestro plan financiero contingencial. No es que vamos a cambiar el plan financiero del plan estratégico, pero sí tener un plan financiero contingencial a raíz de estos escenarios. Entonces, miren, aquí tenemos los ingresos de efectivo. Ingresos de otras operaciones, $19,000 en todo el año. Esta es en una situación normal, una entidad de ahorro y crédito, ¿verdad? Ingresos de inversiones, 223,000. Amortizaciones de préstamos, 12 millones. Intereses sobre préstamos, 7.3 millones. Préstamos recibidos, 1 millón. Préstamos de segundo piso, de banca de segundo piso. Captación de depósitos, 42.1 millones. Ingreso de aportaciones, porque es una cooperativa de ahorro y crédito, 2.5 millones. Total de efectivo en 12 meses que tiene que ingresar a la entidad, 65.5 millones. Perfecto. Ese es el efectivo que de acuerdo a las operaciones tiene que ingresar. Ahora, veamos los egresos en 12 meses. Va a ser inversiones de activo fijo, compra de equipo, remodelaciones, 145,000. Gastos, aquí van los gastos operativos, impuestos, 2.4 millones. Costos, intereses que paga tanto de los depósitos como de préstamos a terceros, 2.8 millones. Retiro de ahorros. Miren, aquí ingresaron 42.1 millones, pero aquí hay que retirar, hay que devolver 39 millones. O sea, esto no es saldo de cartera. Estos son ingresos, flujo de efectivo, entradas y salidas en un año. Están ingresando en depósitos 42 millones y están retirando 39 millones. Le queda un incremento de cartera de depósitos como de 2 millones en el año. Pagos de aportaciones, ingresaron 2.5 millones, pero hay que pagar 1.3 millones en aportaciones. Amortizaciones de capital de deuda. Aquí en los costos estamos pagando intereses por depósitos, pero tenemos que amortizar capital de deuda de banca de segundo piso, $799,000. Préstamos a conceder, ¿verdad? Es decir, la cartera que vamos a colocar en el año, 17.7 millones, para llegar a tener a diciembre de 2020, en este escenario, una cartera de 51.8 millones. Miren, hay que colocar 17 millones para que me llegue un saldo de 51.8 millones. Ahora, esto depende de la variable de amortización, es decir, el factor de amortización. Y el factor de amortización depende del plazo promedio. Por eso es que esta entidad, su factor de amortización es bastante bajo, ¿verdad? Y tiene que conceder 17 millones para que le crezca la cartera 51.8 millones. Cuando tenemos crédito 100% de microempresa con plazos promedios de 2 años, el factor de amortización sería el 50%. Significa que si yo tuviera una cartera de 30 millones, tengo que colocar en el año por lo menos 15 millones o más de 15 millones, más del 50% para que me pueda crecer. Entonces, esto depende del factor de amortización. Entonces, esto es en el momento normal. ¿Cuánto va a egresar en el año?
64.3 millones. ¿Cuánto me va a quedar en caja en efectivo? $5.152.000. Es lo que voy a registrar en caja en efectivo que va a ir en el balance. Eso es lo normal. Miren, aquí tenemos algunos análisis. ¿Cuánto prácticamente me ingresó? 65.5 millones. ¿Cuánto me egresó? 64.3 millones. ¿Cuánto tenía yo en diciembre de 2019? 3.9 millones. ¿Cuánto me va a quedar a diciembre de 2020? 5.2 millones. ¿Cuál es el saldo de cartera? Eran 46.7 millones. Hoy voy a llegar a 51.8 millones. Estamos bien. Esto es lo normal. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede en una crisis? Un escenario sencillo con un flujo de efectivo. ¿Sí? Lo que hice yo en este escenario es crear que el 80% en marzo, abril y mayo no van a pagar. No hay ingresos de intereses, no hay ingresos por capital, no hay ingresos por seguros, etcétera. Entonces, haciendo ese escenario, los ingresos por otras operaciones me bajan el 20%. Los ingresos por otras inversiones me bajan el 20%. Las amortizaciones de los préstamos, el capital que va a entrar de los créditos que yo ya di, me baja al 35%. Mire qué interesante. Después de que yo tenía que ingresar 12.6 millones de capital amortizado, hoy solo me va a ingresar en el año 8.3 millones. Intereses sobre préstamos, el menos 35%. Después de que yo tenía que ingresar 7.3 millones en ingresos de préstamos, intereses, hoy solo me va a ingresar en el año 4.6 millones. Voy a mantener los préstamos recibidos. Voy a hablar con los fondeadores para que me mantengan los $1 millón voy a ingresar. La captación de depósitos me disminuyó 20%. Yo en una situación normal voy a ingresar 42 millones, pero ahora solo estoy ingresando 33.3 millones. El ingreso de aportaciones me disminuyó el 20%, 2 millones nada más. Con esto, vamos a mover un poquito el cuadro. Perdón, quiero mover el cuadrito. Con esto solo tengo una entrada de efectivo de 47.9 millones. ¿Cuánto me iba a ingresar en una situación normal? 65.5 millones. ¿Cuánto me está ingresando en este escenario? Un escenario que yo estoy elaborando, que lo puedo poner más crítico, que lo puedo poner moderado, ¿verdad? Solamente me está ingresando 47.9 millones. Ahora, ¿qué sucede con los egresos? Mire, los activos fijos solamente voy a invertir el 73%. Los gastos los mantengo normales, ¿verdad? No quiero despedir a nadie, ni estamos luchando. Los costos los voy a mantener normales porque estoy pagando intereses y quiero reflejar una buena imagen ante los fondeadores. Los retiros de ahorro me incrementó el 20%, ¿sí? Es decir, en vez de que fueran menos, me incrementó un retiro a 46 millones. Me ingresaron 33 millones, pero me salieron 46 millones. La cartera de ahorro no está creciendo. Los pagos de aportaciones los voy a mantener normales en este escenario porque quiero dar una buena imagen, ¿verdad? Los que renunciaron, tengo que pagarles sus aportaciones. La amortización de capital, ¿verdad? Para las fuentes de fondo de banca segundo piso, lo voy a mantener normal. Los préstamos me van a bajar el 50%, ¿sí? Yo tenía estipulado conceder 17.7 millones, pero ya no lo voy a conceder en el año, voy a conceder solo 9 millones, ¿sí? No puedo, tengo problemas de liquidez. Y luego el saldo de cartera, mire, yo tenía proyectado que me iba a subir a 51.8 millones, pero me va a bajar a 47.3 millones. Al menos me va a crecer 1%. En este escenario, como yo he hecho una reestructuración, la gente no me ha pagado capital, ¿verdad? No voy a amortizar esos 3 meses. Inclusive en el escenario, yo le puse que la recuperación va a ir lenta. Allá por julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, no voy a poder recuperar el 100%. Tengo que trabajar en una recuperación especial. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al final, en este escenario de riesgo de un flujo de efectivo, yo solamente voy a ingresar 47.9 millones y tengo que gastar 61.9 millones. ¿Cómo me queda el saldo del efectivo? Menos 8.9 millones. Aquí hacemos el resumen.
Total de ingresos, 47.9 millones en este escenario crítico. Total de egresos, 66.3 millones. Me incrementaron los retiros de ahorro. Saldo de caja a diciembre de 2019, 3.9 millones. Saldo de caja a diciembre del 2020, menos 9 millones, es decir, menos 9 millones de dólares. Saldo de cartera, 46.7 y ahora a diciembre de 2020, 47.4. A lo mejor en este escenario me va a crecer el 1%, a lo mejor me va a decrecer. ¿Cuál es el problema? Necesito 9 millones de dólares para poder subsistir. ¿De dónde los voy a sacar? Un problema de liquidez en este escenario. Ahora, con este flujo de efectivo, fácilmente yo puedo elaborar mi plan financiero contingencial. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, miren, los ingresos, los intereses van al estado de resultado, ¿sí? Los préstamos recibidos van al pasivo. La captación que me da el saldo de los ahorros va al pasivo del balance. Las aportaciones que voy a ingresar y me da un saldo de aportaciones acumuladas va para el capital, el patrimonio. El activo fijo me va a crecer o disminuir mi activo fijo en el balance. Los gastos van para el estado de resultado, los costos para el estado de resultado, ¿sí? Los pagos de aportaciones. El saldo de la cartera va para el balance, ¿sí? Y aquí el saldo de caja va para el disponible del balance. Rápidamente, con este flujo de efectivo, yo puedo proyectar cómo me queda mi plan financiero contingente a diciembre 2020. ¿Cuánto voy a perder? Si aquí me está dando una falta de 9 millones de dólares de líquido que necesito, yo le aseguro que al hacer el estado de resultado proyectado a diciembre de 2020, esta empresa cooperativa de ahorro y crédito X, yo le aseguro que va a estar perdiendo 5 millones en utilidades o 4 millones en utilidades. ¿Cuánto va a perder la institución? Esa es la evaluación de la situación actual. Tengo que proyectar a diciembre de 2020 cómo va a quedar esta institución. ¿Vamos a poder aguantar o no vamos a aguantar esta situación? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar? Y ahí es donde viene todo el plan que vamos a elaborar. Ahora, es preciso que analicemos cómo se comporta también nuestro cliente, que es el que nos está heredando el riesgo a las instituciones microfinancieras. ¿Cómo está la liquidez? ¿Cuál es el riesgo también de liquidez de nuestro cliente? Aquí hay una gráfica simulada de un empresario, ¿sí? El empresario empezó a trabajar antes de la cuarentena, enero, febrero, y va teniendo utilidades. Mi cliente, que es empresario, produce, vende y va creciendo sus utilidades. Acuérdense que el estado de resultado inicia con 0 utilidades en enero, a finales de enero tuvo una utilidad, a finales de febrero tuvo una utilidad y se encuentra con la cuarentena, durante la cuarentena. Señor, usted ya no puede salir a vender y el cliente se rebusca y va y todavía quiere seguir vendiendo y sus utilidades empiezan a bajar. Después de la línea 0, ya no hay utilidades. Empieza la zona gris de pérdidas. El empresario no está trabajando y termina en mayo, por decir algo, ¿verdad? Primero Dios que así sea, que la cuarentena termine hasta en mayo. El empresario terminó con pérdidas y ahora el empresario tiene que reactivarse. En junio no lo van a dejar operar el 100%, que aún si operara el 100% va a ser difícil que la circulación de la gente en junio, julio, agosto sea 100%. Y entonces tiene problemas de venta y empieza el empresario a disminuir sus pérdidas. Ahora, estas pérdidas que ha implicado para el empresario, uso de sus reservas, tenía su ahorrito, que a lo mejor quería reinvertir en su negocio, ya se lo consumió. Quería un proyectito de su casa, quería arreglar algo de salud de su familia, ya se lo comió, se terminó esa reserva. ¿Qué más? Se ha endeudado. El empresario ya fue a otra entidad, posiblemente ya llegó a nuestra entidad en estos días a buscar más crédito y si nosotros ya no le pudimos dar el crédito que necesita, fue al prestamista, a los amigos, a los familiares y ya se endeudó más. ¿Qué otra cosa pasó con este empresario? Uso de capital de trabajo. Se está comiendo su capital de trabajo. Entonces, para poder empezar a trabajar, tiene problemas. Y ahí entra la institución
microfinanciera a darle la mano a este cliente para que empiece a subir sus ventas, sus pérdidas se disminuyan y empiece la utilidad a surgir. La pregunta es, ¿cuándo nuestro empresario que viene saliendo de la cuarentena va a tener utilidades? Yo estoy ahí siendo extremista y digo yo, allá por diciembre. Ahora, va a depender de cómo lo analicemos, y eso lo vamos a ver más adelante. Esta es parte del análisis que tenemos que considerar, ¿verdad? Antes de elaborar nuestro plan de contingencia. Hacer escenarios de crisis de liquidez con ese flujo de efectivo, o si tienen herramientas de estrés de liquidez y poder evaluar indicadores, coeficiente de liquidez, coeficiente de reserva de liquidez, etc. Entonces, tenemos que evaluar eso, hacer proyecciones. Ahora bien, la planificación. Entremos a la planificación. Decimos, plan de contingencia requiere etapa número 1, evaluación. Y la etapa número 1, que es evaluación, requiere prácticamente hacer escenarios de riesgo, proyecciones de flujo de efectivo, proyecciones de estado de resultado, proyecciones de balances, proyecciones de cartera, de ahorro, etc. Cómo se comportan en una crisis difícil, en un escenario crítico, un escenario pesimista, un escenario bastante aceptable. Luego viene la planificación. Aquí tenemos que aplicar 3 cosas. Número 1, una forma sencilla de generar estrategias contingenciales. No puede haber un plan de contingencia sin estrategias. Y la estrategia nace de la reflexión. No puedo estar en mi escritorio yo generando estrategias. Nace de la reflexión, nace de leer, nace de evaluar, nace de consultar, nace de participar en equipo y que haya aporte. Luego vienen las acciones contingenciales. Aquí les vamos a dejar algunas acciones contingenciales recomendadas de mi experiencia, algunas que apliqué allá en el 2008-2009 y otras que he podido recopilar de un análisis que he realizado. Luego tenemos la viabilidad y la ejecución. ¿Cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Iniciamos entonces con una forma sencilla de generar estrategias contingenciales. Número 1, escenario de riesgos. Escenario de riesgos. No pueden haber estrategias contingenciales si no hacemos escenarios. Cuando veamos lo crudo de la realidad, cuando veamos que allá en diciembre de 2020, y posiblemente si usted quiere llegue a diciembre 2021, cuando veamos que nos estamos quedando sin nada, que estamos a punto de llegar a una quiebra, entonces necesitamos estrategias, estrategias donde hay que destinar recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Escenarios de riesgo, estrategias. Y luego de estrategias hay que generar acciones. Entonces, una forma sencilla de generar estrategias en un plan de contingencia es la matriz de confrontación. ¿Sí? Una matriz de confrontación. ¿Qué hago yo? Y aquí le recomiendo una cosa. Ponga 1, 2 o 3 fortalezas. 1, 2 o 3 oportunidades, no más. 3 máximo. Y haga la confrontación. 3 como máximo amenazas. 3 como máximo debilidades, las más importantes ante esta crisis COVID-19. Entonces, tiene que confrontar la fortaleza con la oportunidad para generar estrategias ofensivas. Si yo acentúo la fortaleza para aprovechar la oportunidad en esta crisis COVID-19, voy a generar una estrategia ofensiva, ¿sí? Frontal, que me va a ayudar a subsistir. Vamos con la debilidad y la oportunidad. Si yo supero la debilidad, de alguna manera, puedo aprovechar la oportunidad y genero una estrategia de orientación. Vamos con la fortaleza y la amenaza. Si yo acentúo mi fortaleza y puedo disminuir la amenaza, tengo una estrategia defensiva, me estoy defendiendo. Vamos con la debilidad y la amenaza. Si yo minimizo mi debilidad y hago que también se minimice la amenaza, tengo una estrategia de supervivencia. Una forma sencilla de generar estrategias. Aquí le pongo un ejemplo. Tenemos una fortaleza. Un ejemplo. Esta institución tiene una fortaleza que su nivel de cartera de ahorro representa el 90% de su cartera. Es una fortaleza. ¿Sí? Porque no tiene fondo externo y el fondo externo de banca de segundo piso puede estar más caro. Y hay una oportunidad. O sea, este es un ejemplo.
podría ser diferente en la realidad. La banca comercial posee liquidez. ¿Qué quiere decir? Que si el ahorrante se le va a ir, lo va a dejar ir porque no va a subir tasas. Entonces tengo una oportunidad, tengo la fortaleza que tengo experiencia en captación de ahorros. Entonces puedo generar una estrategia ofensiva para tener más liquidez. Y el desarrollo de una campaña agresiva de 3 meses de captar ahorros, para captar ahorros. Ahora, no quiere decir que voy a subir tasas. Cuidado con subir tasas. Acordémonos que el mercado de depósitos es un mercado que hay que tener cuidado con la imagen, ¿verdad? Si subimos tasas pasivas, a lo mejor podemos llegar a tener problemas de imagen. Entonces, hay que mantenernos, pero tener estrategias agresivas, es decir, incentivos, ¿verdad? Yo recuerdo en una institución financiera, elaboré un plan de marketing para captar ahorros, que en esta época se desarrolló una estrategia de captación de ahorros que se llamaba Amigos de Chapinlandia, una cuenta de ahorro para mi madre. Entonces aparecía en la radio el anuncio y decía, Amigos de Chapinlandia, una cuenta de ahorro para mi madre. Y empezaba el vals, ¿verdad? De las madres. Una cuenta de ahorro. Esa es una promoción, un regalo, un incentivo, etc. Ahora, eso es en cuanto la fortaleza con la oportunidad. La debilidad con la oportunidad. Posiblemente una debilidad sea recurso humano limitada para la gestión de negocios. Y tengo la oportunidad de que la banca comercial posee liquidez. Es decir, que no va a retener a los ahorrantes. Que hay posibilidad de traer otros depósitos. Entonces, yo puedo hacer una estrategia de orientación. Reorientar personal administrativo para gestionar asociados que no usan productos financieros. Tenemos asociados que les dimos un préstamo. No tienen ahorros, no tienen seguros, no cobran remesas, son buenísimos clientes y a esos voy a ir a capturar. Entonces, este es un ejemplo de cómo generar estrategias contingenciales sencillas a través de una confrontación, a través de una matriz de confrontación. Ahora bien, vamos a entrar a las acciones contingenciales y aquí ya vamos para la recta final. Recomendaciones de algunas acciones contingenciales. Señores, número 1, acciones contingenciales ante la crisis COVID-19. Número 1, todos volcados a la recuperación. Oigan, todos volcados a la recuperación. El problema más grande que se nos puede dar en nuestras instituciones microfinancieras es un riesgo de liquidez. No tenemos pisto, no nos alcanza para pagar planilla, no nos alcanza para nuestro plan financiero de créditos, no nos alcanza para generar reservas. Tenemos un problema de liquidez. Señores, todos volcados a la recuperación, porque el verdadero problema no es la cuarentena. Aquí ya dimos 3 meses, hay normativas de la superintendencia donde autoriza hacer todas las reestructuraciones y mantener las calificaciones de los clientes intactas. Así como las agarramos a la hora de hacerle la reestructuración, así se va a mantener. Pero dice, siempre y cuando cumpla ese convenio. ¿Qué pasó si le dimos 3 meses, 4 meses de periodo de gracia de una reestructuración y termina el periodo de gracia allá en junio y ahí le llegamos a cobrar y dice, no he vendido nada, no he vendido nada en marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, tal vez en julio. Y ahí va a empezar el verdadero problema de liquidez. No entran intereses, no entra capital, no tenemos fuente de fondos. Ahora, el hecho de que haya posiblemente oferta de dinero no quiere decir que va a ser fácil acceder. ¿Verdad? Tenemos que tener indicadores intactos, etc. Ahora, señores, todos volcados a la recuperación, ¿qué significa? Cuando decimos todos volcados, significa todas las áreas enfocadas a negocios en tiempo de crisis. La financiera enfocada a negocios en tiempo de crisis. Informática enfocada a negocios, a la disposición de negocios en tiempo de crisis. El área administrativa a la disposición de negocios en el área de crisis. El área legal a la disposición de negocios en el área de crisis. Todos volcados a la recuperación. Va a haber un momento que no solamente la fuerza de venta va a andar recuperando, otras áreas podemos llegar a salir a recuperar. Una recuperación negociadora, porque la mayoría de la cartera va a ser justificado su problema. No le podemos decir, ¿usted por qué no ha vendido? Ah, fíjese que estuve en cuarentena. ¿Y usted por qué estuvo en cuarentena? Sí, tenemos que tener una
volcados a una recuperación negociadora. Número uno. Número dos, intensificar la captación de depósitos. Señores, hoy es tiempo de generar las campañas promocionales que nunca habíamos generado. Podemos hacer sorteos, podemos dar incentivos, podemos idearnos la mejor campaña y, señores, el esfuerzo de buscar prospectos en captación de depósitos hay que hacerlo. La gente dice, no, en esta crisis nadie tiene pisto. Mire, aquí en nuestros países hay dos tipos de personas. El deficitario y el superavitario. El deficitario somos la mayoría. O yo el quebrado o yo el comido. Esos somos los deficitarios. El superavitario tiene ahorros, ¿sí? Tiene ahorritos. Y hay que buscarlos. Hay que incentivarlos. Hay que generarle una buena imagen, ¿verdad? Cuidado con el riesgo sistémico. Por eso decíamos, una de nuestras vulnerabilidades es la falta de solidaridad, de asociatividad real entre las instituciones microfinancieras. Tiene que haber buena imagen. No tenemos que hablar en contra de ninguna entidad. Y si alguna entidad tiene problemas, hay que brindarle la mano. Cuidado con el riesgo sistémico. Tenemos que mostrarle a nuestro cliente solidez financiera, ¿sí? Una buena imagen sólida de una institución financiera, porque necesitamos captar depósitos en esta época. Otra de las acciones es diseño de política de salvataje para la capacidad de pago de nuestros clientes. El asesor, si es necesario, tiene que hacer una reevaluación, un nuevo levantamiento de información. Aquí no vale, mire, y le pegó la cuarentena, ¿sí? La pegó y puede pagar. No, no puede pagar y regreso. Mira, y el cliente no puede pagar. No, no es eso. El asesor tiene que volver a levantar la información. ¿Y ahora cuánto está vendiendo? ¿Y ahora qué clientes vienen? ¿Ahora qué tipo de producto está ofreciendo? ¿Qué activos tiene? Y vuelvo a hacer la evaluación, ¿verdad? Para poder verificar qué hacer con estas líneas de salvataje. Ahora, yo recuerdo la entidad donde laboraba cuando hubo un problema de, creo que fue el Mitch o alguna de estas tormentas tropicales, que arrasaron con el mercado modelo y muchos microempresarios de subsistencia se quedaron sin nada. Nuestra entidad hizo una cuenta donde provisionó una reserva para ayudar a estos clientes. Y hubo gente que en vez de darle un crédito le dimos una inversión no reembolsable. ¿Cuánto tenía usted en su negocio? $700. Mire, aquí está su entidad, se lo va a dar a usted. Un cupo, ¿verdad? Yo no iba a regalar un montón de dinero. Pero ¿qué hacemos con esto? Generar solidez, buena imagen, fidelización a los clientes y otras acciones como reestructura, como apoyo, ¿verdad? Posiblemente vamos a negociar con los clientes y decirle, mire, en definitiva usted tiene que vender ese camión que ya no lo usa. Véndalo, haga una amortización al crédito y entonces nosotros le damos el nuevo préstamo, ¿verdad? Para que usted amplíe el negocio en otras áreas. Llegar hasta eso. O sea, darle ideas a nuestro cliente que puede vender activos, que puede hacer una pequeña inversión, que puede amortizar el crédito para poderle dar un refinanciamiento, poderle dar un nuevo crédito, etc. Entonces, políticas de salvataje de capacidad de pago. Mantener, número 4, a toda costa los créditos recurrentes. Señores, lo peor que nos puede pasar en la crisis es que los buenos clientes no los podamos atender. Y que le vayamos a decir al buen cliente, no tenemos dinero, no estamos dando crédito. Váyase para allá, para nuestra entidad, amiga, compañera, hermana, etcétera. Allá le van a dar crédito, ellos tienen. Señores gerentes financieros, tienen que estar preparados. ¿De dónde van a sacar ese pisto? No sabemos. Pero señores gerentes financieros, tienen que estar preparados para atender al recurrente, al buen cliente que paga como relojito y quiere su nuevo crédito en este tiempo de crisis. Hay que atenderlo. Hay que tener esa contingencia, porque eso nos va a dar estabilidad en nuestra cartera de crédito y nos va a dar sostenibilidad en el tiempo. Número 5, mantener líneas abiertas de segundo piso. Este es el momento de buscar la banca de segundo piso y ya estar negociando créditos para septiembre, ¿sí? Créditos de segundo piso para diciembre. Y si es posible, tengámoslos contratados, tenerlas abiertas. Tengo líneas abiertas. Mire, yo ya lo tengo contratado. Lo voy a necesitar en septiembre. Ahorita no lo necesito. En diciembre 2019 yo lo necesito, pero yo lo tengo contratado. Sí, ya lo tengo contratado. Ya hice un cupo, ya hice un convenio. Y si es posible, ya me dieron un primer desembolso y estoy pendiente de un segundo desembolso. Líneas abiertas. Número 6, mejorar los procesos de análisis de crédito. Este es el momento
de las famosas herramientas digitales, no sabemos la posibilidad de la libertad que vamos a tener de movernos en los mercados, en las zonas, etcétera. Es necesario simplificar el análisis de crédito, simplificar, sin dejar de analizar lo adecuado, tener un scoring, facilitar herramientas digitales, solicitudes en línea, herramientas que podamos montarlas en un teléfono a través de apps, etcétera. Identificar la prospectación de nuevos clientes de bajo riesgo, empleados, ¿verdad? Busquemos los mejores empleados de mejores empresas, de mejores instituciones. Microempresas de acumulación, ¿sí? Si estamos un poquito en la subsistencia, hay que buscar ahora acumulación. Crear equipos de apoyo a las agencias. Número 8. Señores, cuando yo estaba de gerente de negocio en una institución microfinanciera, en el 2008, 2009, creamos equipos de apoyo. El gerente financiero, el contador, el auditor, colaboradores de auditoría, asistentes, analistas, gente de informática, el famoso comité de gerencia, que éramos aproximadamente, incluyendo los jefes de agencia, 15 personas. Nos enfocamos a ayudar a las agencias. No dejamos solo al jefe de agencia. Tenía a 2 a 3 personas del área administrativa en cada agencia apoyando, revisando carteras. Este es el momento de crear equipos de apoyo para las agencias. Acuérdense, los puntos de lanza son las agencias y en las agencias son los ejecutivos de negocios, de colocación de crédito y ejecutivos de captación. Este es el momento de apoyarlo. Este es el momento donde el gerente de negocios, el gerente financiero, el contador, etcétera, tienen que verse un poquito en la calle, apoyando en la gestión de recuperación, en la gestión con los clientes. Crear equipos de apoyo. Estos equipos de apoyo pueden ir todos los días o cada 2 días a la semana y sentarse con los ejecutivos a ver sus planes de trabajo, a revisar carteras, a verificar planes de acción con los ejecutivos, apoyando a los jefes de agencia. Equipos de apoyo a las agencias. ¿Qué más? 9. Búsqueda de nuevos nichos de mercado. Si yo estaba en la micro, hay que incursionar en la pequeña empresa. Sí, la pequeña empresa va a tener menos riesgo. Ahora, hay que tener metodologías para atender pequeña empresa. Hay que buscar crédito 100% de consumo, pero con orden irrevocable de descuento. Hay que buscar, ¿verdad?, nuevos nichos. Crear el teletrabajo para la recuperación. Veamos la posibilidad de bajar costos. Si yo puedo enviar un grupo de personas a trabajar a su casa y los puedo monitorear, que ellos llamen a una cartera todo el día y los puedo apoyar con instalarles una computadora en su casa. Y eso me va a disminuir a lo mejor la renta de un local, la energía eléctrica, el agua, etcétera. Perfectamente lo podemos hacer. Creamos un call center para la recuperación, cada quien en su casa, que trabaje 100%, en tanto como para la promoción para captaciones, llamándole a los clientes, ¿sí? Lo podemos hacer perfectamente. 11. Gestionar con fuentes de fondeo nuevos planes de pago, ¿sí? Para evitar el descalce. Si ahora estamos dando mayor plazo, hay que buscar mayor plazo con la fuente de fondos. Número 12. Mantener en la medida de lo posible la calificación para no incrementar reservas por casos justificados. Hay que crear políticas internas. Si después de la reestructuración aún caen en mora, es justificado, ha sido golpeado por el COVID-19, ver la posibilidad de mantenerles la calificación para no crear reservas y deteriorarnos mucho más la liquidez. Búsqueda de fondos de garantía. Ahora es el momento, si antes no teníamos un fondo de garantía, hoy es el momento de poder contratar. 14. Aplicar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Búsqueda de oportunidades en la crisis COVID-19. Nuevos cooperantes. Después de la tormenta viene la luz, ¿sí? Apoyo a emprendedores, nuevos productos financieros, explorar nuevos mercados, simplificar procesos de trabajo. Le aseguro que el COVID-19 nos va a dar ideas de cómo simplificar a través de herramientas digitales nuestro trabajo. Bueno, planificación, ya casi finalizando, otras herramientas, otras acciones. Durante el estado de confinamiento, lo que ya sabemos, la cuarentena, ¿verdad? Seguir las medidas sanitarias, impulsar el trabajo dirigido a través de la gestión de clientes, ¿verdad? Teletrabajo, maximizar el uso de redes sociales, mantener a toda costa la buena imagen institucional. Señores, necesitamos guardarnos del riesgo reputacional. Tenemos que cuidar nuestra imagen. Bueno, la viabilidad en la ejecución. Aquí vamos finalizando. Crear un comité de gestión de crisis.
necesitamos un comité y hay que dejarlo documentado en el plan de contingencia, formado por la dirección para dar seguimiento al plan de contingencia, velar que se proporcionen los recursos necesarios y capacitar al personal. Señores, la capacitación debe de continuar, ¿sí? Es necesario formar habilidades. Y finalmente, el componente del plan de contingencia. ¿Qué debe llevar un plan de contingencia? Número 1, el análisis de la situación actual, ¿sí? Número 2, evaluación del riesgo por la crisis, escenarios, estrés de riesgo de liquidez, estrategias, debe de llevar acciones. Luego, requerimiento de infraestructura, logística y tecnología. Es la estructura que debe tener el plan de contingencia. Y finalmente, un programa de trabajo, responsables, fechas de cuándo se van a desarrollar las actividades. Señores, en conclusión, en nuestro plan de contingencia ante la crisis COVID-19, tenemos 4 cosas que tenemos que realizar urgentemente. Número 1, todos volcados a la recuperación. Número 2, intensificar la búsqueda de fondos, captación de ahorros, fondos de segundo piso. Número 3, atender a toda costa al cliente recurrente, al buen cliente recurrente. Y número 4, procurar en la medida de lo posible la caída de la cartera activa de crédito sea lo menor posible. Es decir, mantener los indicadores saludables para tener aperturas a nuevos inversionistas en nuestras instituciones. Ok, este es el final. Agradezco esta oportunidad y ojalá pues hayamos puesto un granito de arena a todas las acciones que tienen que desarrollar para poder soportar esta crisis. Vamos a quedar en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a esperar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el ingeniero, que nos la puede escribir a través del chat para poder formularla. Mientras tanto, algunos comentarios que nos han estado escribiendo a lo largo de la conferencia, bueno, nos decían algo sobre la grabación de este webinar. En efecto, nosotros lo vamos a subir a nuestro Facebook, ¿verdad? Ustedes nos ubican en el Facebook por Fundamicro. Ahí va a estar colocado el video completo de la conferencia. Vamos también a compartir alguna información a través de correo a todas las personas que estuvieron participando en el webinar, ¿verdad? Para que tengan acceso a esta información que el ingeniero pues nos preparó para desarrollar este tema. Y bueno, esperamos ahí responder a las inquietudes que ustedes tienen. No sé si alguien tendrá alguna duda al respecto. A ver, aquí hay una pregunta, ingeniero. Dice, ¿qué opina el ingeniero sobre los beneficios que ha anunciado el gobierno de El Salvador para las microempresas? Bueno, se acaba de aprobar los 1.000 millones y es una situación que, en mi opinión, va a requerir un tiempo. Es decir, no son recursos que van a llegar desde ya hacia las entidades microfinancieras, sino que va a tardar un tiempo. A lo mejor va a tardar 3 meses, 4 meses para que estos recursos lleguen. 100 millones de dólares destinados a la microempresa de subsistencia. Alrededor de 300 millones de dólares destinados a la empresa, como para estimular la economía. Quiere decir que este apoyo es positivo para nuestras instituciones microfinancieras. Pero no olvidemos que es una situación política que va a requerir un tiempo, por lo menos 3 meses, 4 meses, y hay que estar a la expectativa. Lo otro importante de esta ayuda que se ha prometido a través del gobierno es que se ha mencionado a CONAMIPE como uno de los organismos que va a estar administrando estos recursos. Entonces eso implica que hay que ver si CONAMIPE está preparado en materia financiera, crediticia, para poder hacer llegar estos recursos y que están capacitados para crear una política de segundo piso emergente y hacerla llegar a nuestras entidades. Entonces, sí tenemos que estar a la expectativa, son muy buenas iniciativas, pero las instituciones microfinancieras tenemos que ser realistas, hay que esperar 3, 4 meses a ver si esto resulta y hay que tener las contingencias respectivas al caso. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta de don Armando García. Él nos dice que sí nos puede brindar alguna estrategia específica. Ok.
Si hablamos de estrategias, y es algo que tiene que salir prácticamente del análisis de su entidad, pero una de las estrategias principales que yo le podría mencionar debe estar enfocada a la recuperación de los créditos. Es decir, la estrategia debe estar enfocada a utilizar recursos adicionales, humanos, para la recuperación de la cartera. Eso implica que tenemos que utilizar gente de dirección como estrategia, ¿verdad? Es decir, desarrollo de equipos de apoyo a nuestro personal comercial para la recuperación principalmente. Es una estrategia de apoyo para poder ir a las agencias y sentarnos con los asesores de crédito, ver la cartera de crédito, adicional a cómo lo hace el mismo jefe de agencia, inclusive acompañamiento en campo, tener más gente enfocada a negocios. Esa puede ser una estrategia. Otra estrategia es en la captación de depósitos, generar una campaña promocional. Por ejemplo, crear cuentas de ahorro que sean atractivas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, podría hacerse un sorteo de algunos artículos promocionales o inclusive podría, y le voy a poner el ejemplo, hay entidades que están haciendo convenios con otras fuentes para poder dar una ayuda económica a aquellas entidades que hagan bien su trabajo, es decir, que están tomando medidas de salud, que están luchando con su trabajo de producción y entonces les dan un monto, a lo mejor puede ser $1,000, $500 de apoyo a la liquidez como un premio. Entonces se pueden hacer este tipo de estrategias, pero enfocadas principalmente a la recuperación y a la captación. En la captación, promociones y en la recuperación, apoyo de recursos humanos para poder gestionar. Eso implica también capacitar. Otra estrategia en la recuperación es crear un call center. Tenemos, por ejemplo, gente de servicio al cliente que en este momento no nos va a atender mucho tráfico de personas en nuestras agencias. Podemos reunir 5 personas, capacitarles en un call center. Estas nunca posiblemente han llamado a un cliente por recuperación y los vamos a entrenar en la recuperación y crear un pequeño call center para que le llamen a las personas de manera negociadora para que puedan hacer sus pagos de crédito. Claro, después de la cuarentena, esto va a aplicar muy bien. Estas serían algunas estrategias específicas que pueden servir, ¿verdad? A nivel de estrategias y luego llevarlas a acciones. Ok, bueno, tenemos por acá otras preguntas. Bueno, alguien nos hace aquí una consulta y dice, ¿existirá alguna lista de fondeadores sugeridos internacionales a los cuales se les pueda recurrir para solicitar fondeo? Sí, hay una lista aquí en Centroamérica, hay alrededor de 30, 40 fondeadores. ¿Sí? La podemos conseguir. O sea, aquí solamente en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, hay alrededor de 40, 50 fondeadores. Vamos a ver ahí la posibilidad con Fundamicro, a ver si podemos conseguir esa lista de fondeadores. Voy a revisar en mis documentos a ver si logro tener, pero sí, hay una lista y hay gente, por decirle de esos 40 fondeadores, hay 10 que son excelentes. O sea, son gente muy profesional a la hora de apoyar. Entonces vamos a ver si hacemos ese esfuerzo a través de Fundamicro, poderles compartir una lista de fondeadores que está teniendo en la región de Centroamérica. Perfecto, nosotros ahí estamos pendientes de dar cumplimiento a ese compromiso, ¿verdad? Y vamos a trabajar en ello. Por acá tenemos otra pregunta. Pablo Fernando Mendoza nos dice, ¿cuánto podríamos estimar en tiempo para poder llegar al nivel empresarial que teníamos antes del 14 de marzo del presente año? Que si hay algún dato modelado. Sí, en realidad no tenemos un dato específico porque una de las situaciones que está flotante como información es la incertidumbre. ¿Sí? Ahorita no sabemos desde el momento que prácticamente no estamos seguros si hoy en mayo va a terminar la cuarentena o no. Sin embargo, algunos analistas creen que la recuperación económica, inclusive la recuperación de nuestros clientes podrían dar
alrededor de los 6 meses o un poquito más. Es decir, que necesitamos tener una contingencia por lo menos de 6 meses a partir de que termine la cuarentena. Podemos modelar nuestros escenarios de riesgos tomando un promedio de 6 meses. A lo mejor podríamos hacer uno de 3 meses, otro de 6 meses. Es decir, que en 6 meses nuestros clientes podrían estar prácticamente recuperando la situación normal. Ahora, pensemos que si en mayo termina la cuarentena, eso implica que en julio el gobierno va a buscar un mecanismo para que no salga toda la gente a trabajar. Es decir, él va a decir, trabajen, pero no todos. Van a hacer protocolos sanitarios y van a haber microempresas que se les va a exigir protocolos sanitarios. Entonces, va a ser un poco difícil. Y una de las situaciones es que van a empezar a trabajar al 50% de su capacidad. A lo mejor junio, julio van a estar al 50% de su capacidad, luego agosto, septiembre. Entonces, tenemos que tomar más o menos como parámetro unos 6 meses. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Don José Caballero nos dice, ¿cree que sería buena idea aumentar los intereses de los préstamos colocados después que se logre recuperar el crédito congelado? Toda la tendencia de los fondos es a disminuir tasas. Es decir, los nuevos fondos que vamos a percibir, la tendencia es cooperantes con disminución de tasas. De repente que vamos a tener gente que va a decir, mira, aquí tengo un fondo para estimular la economía, pero la tasa es baja. Entonces va a depender de nosotros si vamos a trasladar a nuestras propias tasas o si vamos a hacer un poquito de diferencia en minimizar nuestras tasas activas para nuestros clientes. Ahora, eso es los fondos. Con nuestros clientes no es buena imagen en este momento subir tasas. Primero, porque en nuestro riesgo reputacional estamos diciendo a la gente no tenemos dinero y lo vamos a sacar como sea, ¿verdad? De nuestras carteras activas. Número 2, la mayoría de nuestros clientes van a estar afectados. Es decir, no es tan recomendable incrementar o mejorar nuestra liquidez a través de subir tasas. Es mejor, como digo, intensificar la recuperación. Si ahorita va a venir gente que dice, mire, yo le voy a pagar de una sola vez porque no tengo crédito, ¿verdad? Me voy a desertar de la cartera. Hoy no lo detenga. Hoy no le vaya a decir, no me pague el crédito. Tráigalo porque lo que necesito es dinero para volverlo a colocar o para poder suplir gastos. Entonces, no es buena imagen. Para mí, mi recomendación es que se busquen estrategias más de captación y más de recuperación. Ok, tenemos otra pregunta. Don Celso Raxtum nos dice, ¿en la formulación del plan se podrá aplicar igual para crédito de grupo de mujeres? Ok. El plan de contingencia puede ser lo más específico posible, ¿sí? Es decir, primero pensemos en un ámbito global, un escenario global. ¿Cómo se va a comportar nuestros números financieros al 31 de diciembre del 2020 de manera global? Sí, eso es lo primero. Segundo, si lo podemos hacer más específico va a ser excelente. Es decir, si podemos ya en nuestras carteras hacer escenarios del comportamiento de nuestras carteras por línea crediticia o por tipo de cliente. Por ejemplo, cómo se va a comportar mi cartera de empresa. Y si yo lo puedo separar por mujeres, sería mucho que mejor. Es decir, que no tenemos restricciones en ese sentido, pero lo que debe demandar es un escenario global, ¿verdad? Cómo la cartera activa se va a comportar en los meses hasta el 31 de diciembre o más allá. Y luego, si tenemos la posibilidad de hacerlo, vamos a analizarlo por línea de crédito. Es decir, que sí es posible, sí es recomendable, si lo podemos hacer, sin olvidar el escenario global de cómo se van a manejar los números al final del año. Ok, otra pregunta por acá. Kerin Mena nos hace la consulta y dice, ¿la matriz de confrontación se debe realizar con el FODA que ya tenemos en nuestro plan estratégico o se debe realizar un nuevo FODA? Se debe de revisar el FODA que ya tiene el plan estratégico y actualizarlo. Es decir, no necesitamos levantar un nuevo FODA. Agarrar el FODA, si es reciente el proceso de planeamiento estratégico, mucho que mejor. Agarramos ese FODA si es reciente. Si es de 2 años atrás, hagamos un nuevo FODA. Pero si es del año pasado, agarremos ese FODA y revisémoslo en este momento. Ahora bien,
La matriz de confrontación lo que requiere es que agarre tres fortalezas ante la problemática de la crisis, tres debilidades, tres ante la problemática de la crisis, tres oportunidades ante la problemática de la crisis y tres amenazas, ¿verdad? No más, y con eso podemos hacer nuestras estrategias contingenciales. Ok, tenemos por acá otra pregunta. Dice, don Manuel Ajpoj nos dice, ¿qué opina, ingeniero? En Guatemala, a través del Mineco, existen fondos para la microempresa, pero la tasa es condicionada en 10%. Sí, ahora, las instituciones microfinancieras tienen que trabajar en sus tasas de equilibrio, ¿sí? Primero, y eso lo hacen los financieros, ¿verdad? Elaboran su tasa de equilibrio. Y la tasa de equilibrio está conformada primero por el porcentaje de pérdida. El porcentaje de pérdida lo saco de mis saneamientos. Puede ser un 2%. Luego tengo la tasa de costo del fondeo, ¿sí? Luego tengo la tasa de gastos administrativos, ¿verdad? A lo mejor eso me va a llevar a un 2% de saneamientos, una tasa de costo promedio ponderada que me puede llevar a un 7%. Estoy poniendo un ejemplo. Luego tengo una tasa de gastos, que es los gastos administrativos entre la cartera anualizada activa. Y entonces a lo mejor tengo un 4 o 5%. Y eso me va a dar una tasa de equilibrio. ¿Cuál es la tasa de equilibrio, verdad? La que me es capaz de cubrir mi tasa de pérdida, mi tasa de costo y mi tasa de gastos. Entonces, a lo mejor me va a llegar a un 10%, a un 12%. Ahora, en microfinanza tenemos instituciones que trabajan con ahorros. Cuando trabajan con ahorros, a lo mejor sus tasas de equilibrio son abajo del 10. Pero tenemos microfinancieras que trabajamos con fondos externos que nuestra tasa de equilibrio a lo mejor va a ser el 12, el 13. Si su tasa de equilibrio es el 12, el 13 y me condicionan a colocar el 10%, prácticamente voy a tener pérdida, ¿verdad? Eso tienen que analizarlo. Tienen que analizarlo a raíz de su tasa de equilibrio. Si su tasa de equilibrio es más del 10%, no es conveniente. Habría que buscar otras fuentes de fondos. Ok, bueno, no tenemos más preguntas. Si ya no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada, por finalizado este webinar. Agradecerles a todos por su participación, pedirles que se queden pendientes. Estamos tratando, como decía el ingeniero al inicio, ¿verdad?, de poner nuestro granito de arena en toda esta crisis. Estamos planificando desarrollar otros temas importantes, siempre relacionados a la industria financiera, microfinanciera. Esperamos que puedan conectarse con nosotros, ¿verdad?, en otra oportunidad. Agradecerles por su preferencia. Y bueno, igual, si ustedes tienen temas que necesiten que nosotros compartamos, igual sugiérannos, ¿verdad? Escríbanos a nuestro correo institucional fundamicro@fundamicro.net. Nosotros estamos atentos ahí para atender sus necesidades y poder apoyar pues toda esta labor, ¿verdad? Así es que, ingeniero, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros pues este conocimiento, y a todas las instituciones y participantes que se conectaron, pues muchísimas gracias y los esperamos pues en otra oportunidad para desarrollar otro tema interesante como este. Que tengan todos una feliz tarde y muchísimas gracias. Gracias, un saludo a todos. Gracias.